Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Todos los años, miles de jóvenes españoles realizan experiencias misioneras por el mundo entero. Esta noche hemos querido conocer a una de ellas, Cristina Pérez Miranda. Ella ha estado en varias ocasiones en Perú y nos va a contar todo lo que ha vivido con los pobres y los presos en una zona especialmente necesitada. También hemos querido acercarnos en este comienzo de año a los voluntarios que acogen y acompañan a las personas sin hogar. La hermana Rosa María, misionera del Santísimo Sacramento, nos descubre una realidad muy próxima a nosotros. El padre Miguel Márquez, desde su tierra natal, nos ayuda a empezar este año con esperanza. Cayetana Jairi Johnson nos habla de la presencia del buey en el nacimiento. La hermana Carmen Pérez reflexiona sobre cómo el cristianismo ofrece una alegría que es un modo de vida y un estado del corazón. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muy feliz Año Nuevo para todos. Comenzamos. Bring me sunshine in your smile. Bring me laughter all the while. In this world where we live, there should be more happiness. So much joy you can give to each brand new bright tomorrow. Make me happy through the years. Never bring me any tears. Let your arms be as warm as the sun from up above. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love. Bring me sunshine in your smile. Bring me laughter all the while. In this world where we live, there should be more happiness. So much joy you can give to each brand new bright tomorrow. Make me happy through the years. Never bring me any tears. Let your arms be as warm as the sun from up above. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love, sweet love. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love. Hey! En Camaná, en el distrito peruano de Arequipa, Cristina Pérez Miranda Mata, una joven de Villaviciosa de Odón, licenciada en Derecho y Economía, ha estado compartiendo su fe en varias ocasiones. Esta noche hablamos con ella de esta experiencia misionera. Buenas noches, Cristina. Buenas noches a todos. Cristina, ¿tú cómo has vivido la fe en tu infancia y en tu adolescencia? Pues desde pequeña prácticamente, yo he nacido en una familia católica y pues siempre recuerdo ir a misa con mi familia, tanto los fines de semana, los domingos, como entre semana. Y pues recuerdo, siempre hemos rezado el rosario en el coche, en los viajes, o sea, como una familia en la que la fe es el centro y ya está. Y también he ido a un colegio católico, al colegio Fuenllana, en el que he recibido mucha formación. Pues a lo largo de mi infancia, y luego más bien en mi juventud pues he buscado como comunidades en las que vivir la fe,
pues en mi parroquia en Villaviciosa, en algunos grupos de jóvenes o en el Club de la Obra he recibido formación también. También hice FETA y más ahora en la universidad pues estuve muy metida en la pastoral de la uni, que aunque no tenemos capilla, pues tenemos un grupo muy potente que es Totus Tus y ahí es donde he hecho grandes amigos que luego me han acompañado a la misión también. Luego hablaremos de la universidad, que es toda una experiencia, especialmente para el que no conozca en qué condiciones se desarrolla. ¿Cómo surgió en ti esta llamada a esta fe que vivías pues, de un modo pues, tan normal, ¿no? En la vida cotidiana, a ir al otro lado del océano, es más, al otro océano, porque te has ido a la costa del Pacífico a llevar la fe? Pues todo surgió en la universidad. Empezamos a hacer algunos planes de misión en distintos pueblitos del norte de España, en las vacaciones del mes de enero, así entre universitarios, y al final pues nació de una conversación con el capellán de la uni y nos lanzamos a irnos pues de misión al extranjero pues en el mes de verano. Y fue muy curioso porque fue a través de un seminarista de Vietnam, que es amigo de mi familia y que tenía un amigo sacerdote en Perú. O sea, como muy raro todo y terminamos en Camaná, que es un lugar en el que nuestra diócesis ya había estado previamente de misión con jóvenes y nosotros no lo sabíamos. Entonces, al llegar allí, descubrir eso fue también como fuerte y señal de que parece que Dios quería como que se retomara aquella misión allí, ¿no? Han sido varias veces las que has viajado a Camaná. ¿Qué te encontraste la primera vez? Cuéntanos qué es aquello. Cuando tú llegas, ¿qué te encuentras? ¿Cuáles esas primeras impresiones con la gente, con el clima, con lo que se vive? Pues fuimos sin expectativas en el mes de julio del año 22 y, y claro, allí hacía frío, era invierno, bueno, era todo desierto, o sea, Camaná es puro desierto y las dunas del desierto se unen con la arena de la playa y con el océano Pacífico, es como todo uno. Y, y ir atravesando, pues en el viaje, ¿no? Kilómetros y kilómetros de desierto, cuando yo me esperaba que Perú fuese todo selva. Es que literalmente no sabíamos como dónde íbamos, ni habíamos mirado nada. Allí sabíamos que nos recibían, lógicamente, y tenían labor para nosotros, pero entonces todo fue como sorprendente desde el primer momento. Y, y nada, y luego el trabajo de la gente de allí, la vida cotidiana de allí, que es un mundo totalmente paralelo al nuestro. Yo siempre lo digo, que no tiene nada que ver. O sea, allí hay una farmacia y aquí hay una farmacia, pero las farmacias no tienen nada que ver, o sea, absolutamente nada tiene que ver allí y aquí. Y todo eso desde el primer momento es un choque para la primera vez. Porque allí el nivel social y cultural de la gente, ¿cuál es? Pues es gente muy humilde, hay mucha desigualdad también, en el centro vive gente pues como más pudiente, los que son dueños de las empresas fuertes y sigue allí, pero la mayor parte de la gente pues trabaja en condiciones, o sea, vive en condiciones muy humildes y trabaja pues en las chacras, se dedican especialmente a la agricultura, al cultivo de la cebolla y del frijol sobre todo. Y pues reciben un jornal diario, o sea, es como son trabajos muy precarios, o sea, si un día no vas a trabajar, seguramente no tengas para mantener a tu familia ese mismo día, ¿no? Es como vivir en el momento presente. Cristina, ¿y cuál era vuestra misión allí? ¿A qué os dedicabais? Sí, eso, yo fui 3 veranos, mm, fui 3 veranos, seguidos, un mes cada año, y ahora me he ido 4 meses, desde septiembre hasta diciembre. Entonces, los veranos siempre hemos ido con un grupo de universitarios y acompañados de este sacerdote. Y, pues, la misión allí, cuando íbamos con el grupo, bueno, lo que he hecho ahora ha sido como continuar y cuidar, por así decirlo, la misión que habíamos iniciado. O sea, he hecho exactamente lo mismo, he ido a los mismos sitios, pero es muy distinto ir sola que en grupo. Pero, pues, en nuestro día a día era levantarnos, 1 hora de adoración con el Santísimo, rezar laudes todos juntos y de ahí desayunábamos y nos íbamos. Un grupo se iba al penal, a la cárcel, a evangelizar y otro grupo a uno de los colegios o a 2 colegios, dependía. Y luego por las tardes, bueno, comíamos todos juntos en la casa y por las tardes nos íbamos a los distintos asentamientos humanos, que es como se llaman, son como cerros, pues eso, en las dunas del desierto, en cada montañita, han construido un pueblo. Pues hemos ido en total a 3 comunidades diferentes en estos años. Y también el ir en distintos años ha sido como ir viéndoles crecer en la fe, en todo, ¿no? Y crecer físicamente a los niños, ¿no? También. De todas las vivencias, ¿cuál es la que a ti más te marca? De lo que has vivido, ¿qué es lo que más te marca? Pues para mí lo más fuerte es la labor en el penal, en la cárcel. Es una cárcel pequeñita que tiene capacidad para 70 presos, pero en la que viven 450. Y
pues es muy fuerte, ¿no? Porque las condiciones en las que viven de hacinamiento de todo. Y realmente, sobre todo, lo más fuerte ha sido estos últimos 4 meses allí, porque he ido prácticamente todos los días de la semana. Y, y realmente como que Dios me ha dado muchísimas lecciones. Y algunas lecciones de cómo es Él y luego lecciones de cómo se debe vivir también, ¿no? Nuestra relación con Dios, que esas me las han dado los propios presos, que yo digo que son los favoritos del Señor. Y pues he visto cómo es Dios porque, pues cómo nos cuida a cada uno, ¿no? Y cómo va a buscarnos a los lugares más recónditos, que pueden ser pues el fondo de un pabellón donde un preso se está haciendo un huevo frito, ¿no? Pues hasta cualquier sitio Dios va a buscar a sus hijos y también les va a buscar pues donde más bajo han caído, ¿no? Y en medio de los sufrimientos más grandes. Y yo siempre digo que si en algún lugar de Camaná yo he visto con certeza a Dios es dentro del penal. Y siempre me ha sorprendido también cómo podemos amarles tanto, pues sabiendo muchas veces lo que han hecho, porque nos lo cuentan, ¿no? Pero qué capacidad tan grande tenemos de amarles. Y luego uno descubre que realmente no somos nosotros los que les amamos, sino que es Dios que les ama a través nuestra, ¿no? Que servimos como de instrumento realmente a Dios para que su amor se derrame en cada uno. Y, y pues ellos me han enseñado mucho porque pues cuánta fe tienen y cómo se fían de la providencia de Dios. Y hay algunos que saben que van a morir en la cárcel, ¿no? Porque tienen pues condenas súper largas, pero viven con muchísima esperanza, alegría, con mucha alegría, eso sí, mucho humor y también cómo rezan. A mí eso me emociona un montón. Verles rezar con tanta profundidad, con tantísima certeza de que Dios les está escuchando, cómo rezan por aquellos a los que han hecho mal y han destrozado la vida porque pues ellos mismos nos explican, ¿no? Que ellos saben que ellos ya no pueden reparar físicamente lo que han hecho, pero saben que Dios sí que puede reconstruir muchas cosas de las que ellos lo han hecho mal, ¿no? Y también pues cómo luchan contra el vicio y cómo intentan evitar la tentación, pues por ejemplo con la realidad de que en la cárcel hay mucha droga, ¿no? Entonces cómo evitan el seguir consumiendo y eso, apoyándose en Dios porque saben que tampoco de ellos viene la fuerza, ¿no? Pues he aprendido un montón estos meses con ellos y he disfrutado muchísimo. Eso es lo que más me ha marcado. Cristina, tú estos últimos meses ibas sola. Sí, Sí. ¿Y cómo se vive? Porque, a ver, yo me imagino que ahora muchos están pensándolo y dicen, ven, llegar a un penal en las condiciones que muchas veces la gente ha visto en televisión, que son muy difíciles, lo acabas de decir, un penal en que hay 6 o 7 veces por encima de la población, o sea, no estamos hablando de celdas individuales precisamente, sino lugares colectivos en que es un poco a veces la ley del más fuerte. Eh, ¿Cómo entra una chica de tu edad, que además es extranjera, y se hace respetar? pues he descubierto que desde la amistad y desde el darles muchísima confianza, desde el primer momento, ¿no? Pues mostrarte como que eres su amiga y eso desde el primer momento y además luego tú les consideras amigos de verdad, ¿no? Y al final, pues nunca fui sola en realidad a la cárcel, ¿eh? Me suena muy mal, pero bueno, ahí tiene un capellán, entonces cuando celebrábamos misa pues íbamos con él, pero siempre he ido con una chica y de ahí el grupo se ha ido aumentando, que es una alegría también, y ahora pues hay un grupo de pastoral de unos 7 miembros de allí, de Camaná, y pues hemos ido formando a lo largo de estos meses y ellos se han quedado allí continuando la labor, que me da muchísima alegría. Y, y nada, y luego eso sí, o sea, sí que hay muchas veces que estás tú a tú, ¿no? Pero no sé, tan bonito descubrir que ellos también necesitan que se les dé esa confianza y de que no se les tome como algo aparte, ¿no? Como les separa la sociedad, que les excluye tantísimas veces. Aunque solo fuese la primera vez cuando se cierra la puerta detrás de ti, con ese chasquido tan peculiar que tienen las cárceles, mm, ¿a esa vez tuviste miedo? ¿Alguna vez has tenido miedo al estar allí o no? Pues un par de veces, pero no ha llegado a ser miedo tampoco. Yo soy una persona, siempre he sido súper cobarde, pero, pero he descubierto la virtud de la audacia y creo que el Señor me ha regalado un poco de audacia estos meses, combinada con la prudencia que mis amigos de allí siempre me recordaban y todos los días me escribían, recuerda tener cuidado en el penal. Entonces como que lo tenía súper metido en la cabeza, que tenía que ser prudente. Y pues así ha sido, ¿no? Y también el apoyo de algunos de los personal que trabaja allí, ¿no? Algunas de las personas que trabajan, pues muy bien, la verdad. Bueno, aparte del penal, tú nos decías, bueno, pues has ido viendo también el cambio en la gente, habéis ido haciendo ya una continuidad, ¿no? No simplemente os habéis limitado a ir y vuelvo cada año, sino que habéis dejado a gente que has visto tú cambiar
pues en estos 3 años, estas 4 oportunidades, ¿qué es lo que más has visto cambiar allí y en ti? Pues allí primero, es verdad que el carácter del peruano es, al contrario de muchos países de Latinoamérica, son muy bastante tímidos, como introvertidos, ¿no? Entonces, ese ir visitándoles año tras año, en muchas personas ha ido como calando y hecho que al final, pues se abriera más a ti, que al final eso pues secundaba en un ser abrirse más al Señor. Y lo hemos visto muy explícitamente, ¿no? Como alguien pues que llevaba 3 veranos llevábamos ofreciéndole, pues, confesarse, ¿no? Aprovechando que allí no suelen tener sacerdote y el último verano decían confesarse, ¿no? O no sé, con ejemplos así, o cómo, pues, del trato, pues, lentamente con, yo qué sé, el mecánico que nos arregla la furgoneta, pues, al final ha decidido bautizarse y que se bautice toda su familia, ¿no? O sea, como con ejemplos muy claros en el que el Señor nos ha ido como justificando con los frutos. Y hemos visto demasiados, yo diría que no sé, he sido como muy privilegiada. Y también el Señor nos hacía ver que debíamos como cuidar esa misión, ¿no? Que no era solo haberles ido a visitar una vez y haber visto esa realidad, sino de verdad cuidar la misión y sobre todo empujar a quienes están allí, ¿no? A que continúen evangelizando en su propio lugar. Y sí, sobre todo eso yo diría, ¿Y en ti? en mí. Bueno, pues es que yo, o sea, no sé, me ha cambiado por completo, yo diría, sobre todo mi relación con el Señor. Desde el primer año que fuimos, se me abrieron muchísimos horizontes de cómo es Dios, que quizá yo le tenía encerrado en, pues como yo pensaba que era, ¿no? Pero a cada día me va instruyendo cómo es Él, ¿no? Y lo pensaba mucho estos meses, que al final la misión es tan intensa, pues que quizá pues he tenido menos tiempo para rezar del que yo me había pensado, ¿no? O menos ratos de silencio, lo que sea. Pero al final iba descubriendo en el día a día que iba viendo a Dios en el día a día actuar, ¿no? En las vidas de tantas personas. Luego hacía un paralelismo de cómo es Él conmigo también. Y al final trataba yo por las noches de buscar en el Evangelio las cosas de cómo había visto yo que era Jesús, ¿no? En la vida de los demás, pues buscar el Evangelio, tenía que estar ahí, ¿no? Y de hecho lo encontraba. Y eso me ha resultado muy impresionante, ¿no? Que muchas veces, pues antes había sido meditar el Evangelio y hacerlo vida, y ahora era ver al Señor y decir, necesito encontrarlo, ¿no? Porque está seguro, y encontrarlo. Y también, pues en todo esto, y a lo largo de estos años, pues el primer año allí yo diría que fue donde me he encontrado fuerte con el Señor, el primer año que estuve allí en Perú, y descubrí pues cómo de bueno es, hasta qué punto alcanza su bondad y que hace mucha falta hablar de lo bueno que es Dios, ¿no? Que a veces se nos olvida. Y también de ver un pueblo tan hambriento de Eucaristía y tan necesitado y que muchas veces no son conscientes de que necesitan al Señor y en cuanto lo descubren, pues corren, ¿no? Porque es gente tan sencilla y que entiende tanto los misterios de Dios, mucho más rápido que nosotros, pues que da mucha envidia, ¿no? Y tratar de buscar ahí al Señor ha sido algo muy bonito todos estos años. Cristina, yo me imagino, porque la experiencia misionera es así, que entiendes cosas del Evangelio que normalmente no se entienden. Por ejemplo, hemos estado hablando del penal. Claro, el Señor dice porque estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Por cierto, no dice porque estuve en la cárcel y era inocente. No. Claro, eso hasta que no vas a una cárcel no lo entiendes. ¿Qué otras cosas has descubierto tú del Evangelio que de repente dices, ahora lo entiendo cuando las has vivido allí? Pues a lo que más vueltas le estoy dando estos días fue, justo estando allí, ¿no? Tocó el evangelio de cuando Jesús cura a los 2 ciegos y les dice: "Que os suceda conforme a vuestra fe", ¿no? Y yo siempre lo había entendido como: si tenéis fe, que suceda. Pero no, es descubrir que la fe es algo que crece y que necesariamente tiene que crecer y que Jesús actúa cuanto más fe, más no. Y eso lo he visto tan claro en el penal, pues yo qué sé, con el caso de un chico. Fue muy bonito porque hay unos presos del penal de Camaná que los han lanzado a otro penal mucho más grande, en Arequipa, porque no cabían. Y entonces fuimos allí a visitarlos un par de veces, a los que ya conocíamos porque se habían bautizado otros años con nosotros y demás, ¿no? Y entonces el ir a visitarlos y a buscarlos allí, allí donde estaban en un penal tan inmenso y encontrarlos, y cada conversación con ellos fue impresionante, ¿no? Y uno de estos chicos, pues le estuvimos recordando que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y porque estaba muy perdido, ¿no? Con la droga, muy enganchado. Pues como él despertó totalmente, gracias a que le hubiéramos recordado eso, ¿no? Y cómo sintió que realmente era Dios el que le había visitado a través nuestra, que esto nos sobrecogió por completo. Y la siguiente vez que fuimos a visitarle, pues ver que había cambiado del todo, que le había pedido ayuda al Señor y que se había metido en un programa de desintoxicación, ¿no? Y nos decía eso, que lo grande que era el Señor y que Él era su oveja y que el Señor le había rescatado gracias a que había tenido fe de creer que para Dios no había imposible, ¿no? Y es un chico súper joven que ha decidido cambiar de vida, ¿no? Gracias a fiarse del Señor. Entonces he descubierto mucho eso, le he dado muchas vueltas a eso estos meses de
que depende de que nuestra fe crezca, y cuanto más crezca y más nos estemos convencidos de que Dios lo puede todo, de verdad le abrimos paso en nuestras vidas a que de verdad Él lo cambie todo. Cristina, tú habías ido, nos has dicho, 3 veces en verano, pues con gente de la universidad, muchos de ellos amigos tuyos, pero ¿qué es lo que te decide irte 4 meses tú sola allí? ¿Y cómo vivías allí? Pues nació de un deseo muy grande que yo tenía y pues con mucho discernimiento, ¿no? También. Y al final Dios puso las cosas muy fáciles también, porque allí hay una misionera que se llama Cristina, como yo, que es de Burgos y bueno, es de nuestra diócesis en realidad, y lleva allí un orfanato. Entonces, pues he estado viviendo allí con ellas y ha sido una inmersión total. Bueno, también estaba recién graduada de la uni, ¿no? Que justo había terminado la universidad, entonces pues, tenía ese tiempo en el que en lugar de buscar trabajo corriendo, pues me he ido unos meses. Y nada, eso que ha sido inmersión total, o sea, vivir entre ellos y muy distinto de vivir con el grupo, ¿no? Que al final vives con otros españoles cuando vas en grupo, pero vivir entre peruanos y entre Cristina, que parece peruana también, ya se ha peruanizado, pues ha sido inmersión total y me ha ayudado un montón a de verdad empaparme de su sencillez, de su manera de entender la vida tan, no sé, también. Hay veces que se ha criticado estas experiencias misioneras, ¿no? Como diciendo, bueno, vas un mes, te vuelves. ¿Tú por qué has visto que es un bien para un joven el ir a una experiencia misionera en verano? Pues justo, antes de decir eso, justo me he recordado que cuando critican eso, nosotros en realidad, como siempre hemos visto que el Señor nos pide cuidar eso que hemos iniciado y que no quede en algo puntual, pues siempre lo hemos cuidado mucho desde España, ¿no? O sea, nosotros tenemos aquí nuestros ahijados, pues que hemos sido sus padrinos o lo que sea, ¿no? Incluso en el penal. Entonces, bueno, con los ahijados sí, sí, siempre les hemos cuidado desde aquí, les llamamos todo, ¿no? Pero también, pues en el penal les enviábamos una carta cada mes, ¿no? A nuestra comunidad allí, o sea que al final y sobre todo con la oración, ¿no? Que es muy a mí me emociona un montón cómo mis amigos y todos los que me han acompañado estos años a la misión, pues, siguen rezando por cada uno de los de allí, ¿no? Y en cómo nos ayudan estas experiencias misioneras en verano, pues, no sé, es muy muy especial porque al final, bueno, es el tópico de que uno recibe más de lo que da, ¿no? Y es así. Pero yo he visto también, y lo pensaba mucho estos meses allí sola, recordaba mucho a mis amigos, ¿no? Y, y me acordaba mucho de cada uno de ellos allí, ¿no? Y yo que sabía pues las historias de cada uno, ¿no? Cuánto les había ayudado el Señor con su experiencia allí, pues me emocionaba y me animaba a seguir impulsando, ¿no? Que al final es regalar un tiempo de tu verano y que el Señor se desborda con generosidad y muchas veces lo necesitamos, ¿no? Para hacer clic y de verdad decidirnos a servirle, ¿no? La vida que llevamos aquí, nuestra fe que recibimos de todo, ¿no? Aquí y que tenemos tanta, pues tanta bendición con, yo que sé, tanta presencia de sacerdotes y todo, ¿no? Y poder compartir allí un poquito de lo que vivimos nos hace muchísimo bien a nuestra propia fe. ¿Tú has notado mucho contraste en cómo se vive la fe aquí y cómo la viven allí? ¿Cómo se recibe aquí cuando a alguien le quieres hablar de Dios, a cómo se recibe allí cuando te acercas a hablarles de Dios? Totalmente. Y no me importa ser políticamente incorrecta porque allí lo viven mucho mejor, precisamente pues por esa sencillez, ¿no? Pero lo viven todo con una intensidad, una piedad, o sea, se acuerdan del Señor en cada momento del día. Es algo impresionante. Y además, cómo te acercas a hablarles de Dios y ellos te hablan a Dios, ¿no? O sea, te hablan de Dios a ti, ¿no? Al final. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y por eso digo que el Señor me ha enseñado de todo en estos meses. He recibido demasiado. ¿Qué es lo que más te ha cambiado a ti tu manera de ver a Dios y de tratar con Él? Todo esto que has vivido, especialmente estos últimos meses. Pues pues no sé, yo creo que el Señor no se cansa de recordarme lo cercano que es conmigo, ¿no? Y con cada uno. O sea, que de verdad habita entre nosotros en cada momento del día, está presente absolutamente en todo, que si le pedimos ayuda y pedimos inspiración al Espíritu Santo, de verdad el Espíritu Santo, habla por nosotros. Eso lo he visto un montón en, pues, las catequesis, ¿no? Y sí, yo diría un poco eso. ¿Cómo se ha hecho presente la Virgen en todo este tiempo allí? ¿Cómo lo has descubierto, ya has descubierto su maternidad de un modo nuevo? Pues nosotros en la misión siempre tenemos muy metido el hablarles de la Virgen, porque al final pues a Jesús se lleva por María, ¿no? Y también, pues por el contexto que hay allí de que hay muchísimas sectas y la mayoría de las sectas van contra la Virgen, ¿no? Entonces, como que, aunque sea por competir, pues les hablábamos un montón de María y también de ver la necesidad que cada uno tiene de tener una madre en el cielo, pues descubrir que yo también, ¿no?
que la Virgen María es mi madre y que me cuida y que me acompaña en todo. Y ha sido muy bonito, en concreto en este Adviento, de estas Navidades. Hemos hablado mucho de la Virgen María en el penal, ¿no? Del que gracias a su sí, pues sucedió todo y de ese hágase, ¿no? Y eso ha sido muy bonito. Y también siempre me acuerdo, bueno, desde el año pasado que fuimos, llevamos la Virgen Peregrina de Sonstad, entonces, porque nos las prestaron y vimos que hacía muchísimo bien que fuéramos con la Virgen en la mano, ¿no? Y que fuéramos a las casas acompañadas de la Virgen y que pues la Virgen entrara al penal, ¿no? El pequeño santuario este peregrino y ver pues cuánto fruto dio, ¿no? Cómo las mujeres, las presas también, pues cada día por las tardes se reunían a rezar el rosario en torno a la Virgen y demás. Y, o sea, eso, descubrir que la Virgen María es nuestra madre, ¿verdad? Y con cuánta fe también y devoción pues rezan los peruanos a la Virgen, ¿no? Y cuántas fiestas de la Virgen María, cuántas procesiones que les encantan, ¿no? Y el cariño como tan sincero que le tienen a la Virgen, como cantan a la Virgen, como que siempre la tienen presente también. Cristina, antes nos hablabas de la universidad, además como un lugar donde surgió este deseo misionero y que decía hay que explicarlo porque la Carlos III no tiene capellanes reconocidos, es decir, la universidad no reconoce, no hay capilla, como en otras universidades, lo que hay, vosotros os movéis a través de la asociación. eh, ¿Cómo a ti toda esta experiencia misionera luego te ha ayudado en lo concreto a vivir tu fe en un lugar en que, digamos, no siempre es fácil, incluso a veces puede llegar a ser hostil? Pues para empezar, porque la gran mayoría de los que hemos ido de misión a Camaná somos alumnos de la Carlos III, ¿no? Entonces, luego pues éramos de todos estos, ¿no? Entonces, pues lo compartíamos allí entre nosotros con los demás y eso siempre nos ha impulsado pues a seguir haciendo misión en la propia universidad, ¿no? Pues es un movimiento que no para de crecer y y también, pues, me hacía ver que mi propio ejemplo de haberme ido a Perú, que para mí había sido un regalo enorme, ¿no? Como que mis compañeros lo tomaban como algo grande, como una gran generosidad por mi parte, ¿no? Y como que les interpelaba, ¿no? A los que no son más creyentes, porque no entendían lo que íbamos a hacer allí, ¿no? Pero ese no entender también les hacía escuchar, ¿no? Y pues eso ha sido muy bonito. Y sobre todo porque claramente Totus Tus, la asociación nuestra de la UNI, ¿no? Aunque no tengamos capilla, es una asociación que es genuinamente misionera. O sea, en cada escapada que hacemos en cada momento salimos de misión. Y eso también nos hace, luego se revierte en la propia misión en la universidad, ¿no? Y no sé, hay tantos frutos también que justifican que se vive así, ¿no? Y es muy, muy bonito. Cristina, en estos meses que has estado fuera han pasado cosas en España, como el disco de Rosalía, que es un disco pues, que habla mucho de la fe, la película Los Domingos, que habla sobre la vocación, el impacto en una familia de la vocación, que ha hecho que incluso se hable de un despertar, un renacer católico. Tú que lo has vivido en la universidad, ¿ves que en la gente de tu edad eh, hay como al menos una curiosidad, un deseo de conocer, una apertura a la fe mayor que la que había, por ejemplo, cuando empezaste a ir a la universidad? Pues sí, sí, y tampoco le he dado muchas vueltas, así que no sabría como bien decir qué está sucediendo, ¿no? Pero sí que creo claramente que todo hombre busca a Dios y al final muchas veces depende de nuestro ejemplo, ¿no? Que otros se acerquen a Él. Por eso animo siempre a que, pues que vivamos la fe con coherencia y que se transparente en nuestras vidas, ¿no? Y sí, o sea, Cristina, vamos a cosas muy concretas, ¿no? Porque tú has vivido de un modo muy austero. Entiendo que allí en la misión la austeridad absoluta, ¿no? Llegas aquí y vuelves pues a la España que conocemos, una España del bienestar, ¿no? ¿Cómo te está ayudando a ti el haber vivido de un modo más austero a valorar lo que tienes, lo que vives y la riqueza, por ejemplo, que es tener que seáis 6 hermanos? sí, pues es lo que dices, ¿no? Volver a la esencia de todo, ¿no? Que, que realmente pues he descubierto que a quienes no tienen nada, pero que tienen a Dios y no necesitan nada más, ¿no? Entonces, tratar de vivir un poco así en realidad. Es como el ejercicio de ahora que no me parece nada fácil. Pero, y luego allí es verdad que he tenido muy cerca el ejemplo de Cristina, ¿no? Que ella al final hace vida al Evangelio, o sea, en todo, ¿no? Y de una manera súper sencilla, súper humilde. Como que este tiempo he aprendido mucho de ella, ¿no? Y pues eso, he aprendido a vivir de manera austera, como dices, y le estoy pidiendo mucho al Señor eso, ¿no? Que no se me olvide, que no se me olvide que se puede vivir así, que se debe vivir así y que es necesario, ¿no? Y que al final yo pienso muchas veces, ¿no? ¿Por qué allí entienden tan fácil al Señor y todo? Pues porque no tienen tantas distracciones ni se centran en tantas cosas
que no necesitan nuestra atención, pero a la que le damos atención, ¿no? Entonces, eso. Y luego también la austeridad en cuanto a, pues al final, como que allí la vida era tan intensa que era austeridad en cuanto a no tener tiempo para ti misma, ¿no? En ningún momento del día prácticamente. Y cuando llegaba a mi habitación era para dormir porque me caía de sueño. Entonces, como que también estoy viendo el vivir un poco esa austeridad de no pensar en mí misma ni tener tiempo para mí, ¿no? O sea, que todo mi tiempo sea para los demás, y como es para los demás, pues es para el Señor, ¿no? Que es a quien encuentro en los demás. Cristina, tú veías ahí a los niños, pues, como dices, has estado en un orfanato, en un lugar en que mucha gente vive pues una pobreza real. ¿Dónde ves a los niños más felices? ¿Allí o a los que te encuentras aquí? Allí, claramente. Es que no hay duda. O sea, solo con verles las caras, no, es una felicidad muy transparente y no necesitan nada. Y ver cómo también, cómo comparten tanto y cómo son tan generosos y cómo dan hasta de lo que no tienen, eso siempre me sobrecoge, porque es la generosidad verdadera. O sea, es que es algo que nadie les ha enseñado. Es como que pareciera que les sale solo, ¿no? Porque saben cuánto disfrutan ellos con algo pequeño, pues quieren que los demás también disfruten de eso, ¿no? Sus propios amigos, y eso es súper bonito, súper emocionante. Cristina, tú que has estado en varias experiencias misioneras, ¿cómo podemos ser misioneros en nuestros ambientes? Pues al final yo voy descubriendo un poco que la misión es dejar que Dios ame a los demás a través nuestra, ¿no? Y eso al final, como para mí es el fondo de la misión, veo que se puede hacer en cualquier sitio, ¿no? Y en cada día en nuestras familias, en nuestros trabajos, con absolutamente cualquiera que nos crucemos en el metro, o sea, en todos sitios. Es amar a Dios, amar el rostro de Dios en los demás. Y pues yo creo que debemos, o sea, como que, bueno, sí, al final el Señor nos necesita, ¿no? Él no nos necesita, pero ha querido necesitarnos y que su redención opere a través nuestra, ¿no? Entonces, pues que nos pongamos en su servicio de verdad, que todo lo que vivimos inevitablemente se va a desbordar en el otro si nosotros como que tenemos esa intención, ¿no? De que lo que nosotros recibimos se transparente y se traslade hacia los demás. Que el amor de Dios que nosotros experimentamos, pues que los demás también lo experimenten porque nosotros sirvamos de canal para que Dios actúe, ¿no? Entonces yo creo que seamos todos misioneros, bueno, porque es la vocación de todo bautizado también, ¿no? O sea, que ya tenemos las armas para serlo. Entonces solo necesitamos decirle que sí al Señor, porque Él está deseando que le hablemos de Él a todos, ¿no? Y que todos le conozcan, que todos le amen, para así poder Él entrar en todas las vidas, ¿no? Que todos le abren pequeñas rendijas. Eso también lo he visto mucho en la misión. Cómo el Señor necesita una pequeña rendijita en nuestra voluntad para volcarse y entrar en nuestras vidas, ¿no? Como ver cómo en cada uno con los que me cruzaba iban haciendo un camino de acercamiento a Dios, ¿no? Y cómo Dios a la mínima que podía se colaba en sus vidas. Eso ha sido muy emocionante también. Las ganas que tiene el Señor. O sea, ha sido ver la sed que tiene Dios del hombre y la sed que tiene el hombre de Dios inevitablemente. Pues Cristina Pérez Miranda Mata, muchísimas gracias por haber compartido esta experiencia misionera en Camaná, en Perú, esta noche con todos nosotros. Muchas gracias a todos y rezad por nosotros también. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I hold you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Can the ocean keep from
the shore, it's just impossible. If I hold you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Cristina Pérez Miranda nos ha recordado cómo compartir la fe es fuente de alegría no solo para el que lo escucha, sino también para quien lo anuncia. Como bien saben, la hermana Rosa María y los voluntarios que cada día acogen a centenares de personas sin hogar en esta obra social que vamos a conocer ahora. En la calle Montes 15 de Madrid, las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada acogen y alimentan a más de 300 personas cada día. Nos hemos acercado hasta allí para escuchar a la coordinadora de esta obra social, la hermana Rosa María. Buenas noches, hermana. Buenas noches. ¿Cómo ha sido su vida? Hace, pues yo qué sé, ya he cumplido los 60 años de profesión, los 60. Por tanto, yo entré bastante jovencita. Mis padres, pues los pobres, se quedaron contentos y al mismo tiempo, pues tristes, porque claro, pues se quedaban solos, porque pues por situaciones de la vida. Yo he sido hija única y mi madre lo llevó muy mal. La verdad es que lo llevó muy mal. Mi padre fue un poco más condescendiente y muy, no sé, encontré un apoyo muy grande en mi padre. Yo fui alumna del Colegio Santísimo Sacramento y María Inmaculada, que estaba aquí en esta calle de Sanlúcar número 7. Aquí hice mi bachillerato. Luego, pues manifesté a la religiosa, que era la superiora de la casa y la directora del colegio. Le manifesté mi deseo porque sentía la vocación religiosa, pero ella me dijo que no, que realmente no, porque había estado con ellas durante todo el tiempo y que era bueno que buscara por otro lado y que viese otra. Bueno, me prestó un libro donde se hablaba de muchas congregaciones religiosas. Estuve también en las Esclavas del Sagrado Corazón. No estuve, las visité, hablé con ellas y vi todo eso. Me fascinaba la adoración al Santísimo y volví, después de un año y pico, volví a la congregación otra vez con la hermana y le dije, mire, lo siento muchísimo,
pero a mí el Señor me llama aquí y yo de aquí no me voy. Y aquí pues empecé mi andadura de noviciado y todo, y aquí continúo, gracias a Dios, muy contenta, muy feliz. He sido muy feliz durante toda mi vida. Eso no quiere decir que no haya habido contrariedades, dificultades, momentos un poco complicados de la vida, pero sigo muy contenta y muy feliz. Gracias a Dios el Señor me regaló, fue ese gran regalazo que me dio de toda mi vida, sentirme contenta y feliz. Con Él y con las hermanas y con toda la gente donde he pasado por muchas situaciones difíciles. Quiero decir, pues he sido profesora, he estado en misiones, he salido fuera de España una temporada, también he estado en centros de mayores. O sea, me ha tocado vivir un poquitín de todos lo que te diría, pues diferentes situaciones. ¿Cuál es su misión ahora? Y aquí continúo en la obra social que ahora mismo está en la calle de Montesquinta, número 29, donde abrimos una puertecita y ellos... Ha habido muchos altibajos porque nos tocó la pandemia, fue un poco difícil, pero la obra en realidad empezó aquí en la calle de San Lucas, y hace 30 o 40 años o más, con una cosa sencilla, un bocadillo. Después las hermanas vieron que un bocadillo seco era un poco complicado. Se empezó a darles, pues, con las dificultades de la casa muy, muy estrecha, muy pequeña, no había grandes, o sea, no había situaciones para subir porque teníamos la cocina en el tercer piso y había que darlo en el primero, en la planta baja, había que subir y bajar con la leche caliente y el café, era muy complicado. Bueno, luego el año 2010, concretamente, pues hubo una pequeña fusión que hubo con otras hermanas que nos pidieron, pues era una congregación pequeña. Entonces, pues sí, nos donamos y ellas ya pues se hicieron misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada y tenían su sede aquí en Madrid, en la calle Blanca de Navarra número 9 y Montesquinza 29, y vimos que allí había más comodidad, allí se organizó, allí también hacían formas porque las celadoras del culto eucarístico tenían pues las máquinas para hacer las formas de la Eucaristía, y allí se empezó todo esto. Entraban, teníamos un trato con nuestros hermanos más necesitados, pues teníamos un contacto muy bonito, porque ellos entraban, cantábamos, rezábamos, hablábamos con ellos se desahogaban, pues había un trato muy estrecho con ellos. Realmente, no sé, yo llegué aquí el año 2016, aquí a Madrid, y me encargaron de esta obra social, y aquí estoy, la verdad, muy bien, muy contenta de poderles ayudar, de estar con ellos, de acompañarles. Ya no podemos, después de la pandemia se cerró una temporada, luego se abrió otra vez, pero ya no se abrió de la misma forma. Ellos añoran todavía, los que nos conocen desde hace tiempo, añoran el haber entrado, el estar con ellos, el conversar, el cantar, no sé, ver ese trato más cercano. Ahora también lo es porque les acogemos con mucho cariño, como ellos se merecen realmente, porque para nosotras, pues verlos a ellos es ver la figura y el encanto del Señor, ver cómo el Señor nos necesita, porque Él lo puede todo, pero necesita de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestra palabra para llevar ese consejo y esa ayuda que las personas que están pues en la calle, que no tienen donde hospedarse, que no tienen un techo donde cobijarse, cuando llueve, cuando hace demasiado sol, pues todo esto realmente, como personas humanas y como realmente religiosas, pues sentimos esto como muy cerca, muy, muy dentro. ¿Cómo ayudan a los que se acercan a esta obra social? Y ahí vamos despacito, con todo el cariño que podemos. Les preparamos la bolsa con todo, pues les ponemos el bocadillo, les ponemos yogures, les ponemos la fruta y otras bolsitas con dulces, con saladito. Luego tienen
sus tartas, porque realmente las pastelerías Mallorca son un encanto, son todos los días nos regalan pues, los dulces, los saladitos, ¿no? Todo lo que, cuando hay buñuelos, cuando hay torrijas, cuando hay roscones, con qué cariño nos lo preparan y nos lo organizan. Y nosotros pues después lo partimos para que les pueda llegar a todos un poquito cada uno. Y ahí vamos despacito. Después también les damos no solamente a desayunos, también damos lotes de comida para las familias. Hay muchas familias últimamente pues no llegan a fin de mes. Hay algunos que a lo mejor pues no necesitarían recibir ayuda, pero no llegan a coger todo lo que, o a poder comprar y poder dar el alquiler para llegar a fin de mes y poder, si no, también pues, el recibo de la luz, el recibo del agua, que no les llega para... Entonces, todo esto lo que poquito a poco vamos ayudando, Es verdad que nuestra obra social es muy pequeña, pero claro, la playa también está hecha de muchos granitos de arena y al final un granito pues es un granito. Y ahí vamos poquito a poco haciendo lo que el Señor nos va también, la mano de Dios está ahí. No hay, o sea, no hay que darle vuelta de hoja porque es así. Si la mano de Dios no estuviera ahí, pues nosotras hacía tiempo que ya habíamos cerrado y habíamos hecho de todo. Pero mira, pues gracias a Dios el Banco de Alimentos también nos da cada mes, 2 veces al mes, vamos a buscar, y ahí, poquito a poco, las hormiguitas, somos una pequeña hormiguita, eso es lo que digo yo que es, porque el cariño del Señor y la Eucaristía, hay una pequeña, pues ¿qué diríamos? Se nos ocurrió, adora y sirve. Somos misioneros del Santísimo Sacramento. Entonces, ahí va nuestra adoración, nuestro cariño, nuestro momento de estar con el Señor cada día, cada día, cada día. Eso es lo que el Señor nos pone también para poderle servir en los hermanos. Adora y sirve. Adorar al Señor y servirle en los hermanos. Poquito a poco, ese es nuestro carisma y ese es nuestro deseo. ¿Cómo se puede acoger a las personas que viven y duermen en la calle? Muy difícil, porque es cierto, en esta situación, en esta sociedad tan difícil y en un ambiente tan convulso de tanto odio, de tanta repulsa que tenemos a la gente, que no queremos hablar con estas personas, que tú vas por la calle y te encuentras uno acostado, otro sentado. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde los llevas? Estás hablando con ellos un ratito, sí, les escuchas muy bien, pero al final ellos se quedan en la calle y yo me voy. Entonces, ¿qué le dices? Es verdad que Dios lo puede todo, pero Dios quiere y necesita de mis manos, de mis pies, de mi trabajo, de todo esto necesita Él, que es Él el que hace todo, pero Él pone en mí lo que Él no puede directamente. Entonces, ¿qué le digo yo? Lo único que puedo hacer es echarle una mano por encima del hombro, darle un abrazo, porque creo que el cariño, pues no le va a quitar el frío, no le va a quitar las dificultades, pero ese cariño, ese beso, ese abrazo, le llega al alma. Y al llegarle al alma, pues ya el otro día vino un colegio y vino un grupo grande, un grupo de 20 y pocos alumnos. Entró un señor a dar su testimonio, pues para que esos alumnos comprendan lo que pasa en otras personas, porque ellos tienen de todo, pero hay tantas personas que no tienen nada. Entonces, y al final, ese señor, después de que estuvo hablando y explicando y su testimonio y todo, me dice a mí concretamente: hermana, deme un abrazo, deme un beso. Y entonces, pues es verdad que me quedé sobrecogida, pero yo le eché la mano al hombro y le di el abrazo. Entonces yo creo que ese cariño, esa acogida, pues le llena el corazón, le llena el alma, le llena todo.
Y eso es lo que esas personas pues necesitan. Es difícil explicarlo, muy difícil. Y te quedas con el corazón roto, porque el corazón, pues nuestro corazón es muy sensible a todo esto que está pasando. ¿Cómo te gustaría pues que esas guerras no existan, que esas personas que todas están en la calle? Y a veces pienso, si pudiera en este momento hacer lo que hizo San Juan de Dios, pues yo lo haría. Pero no sé, me encuentro a lo mejor con esa impotencia de cómo, de qué forma, no sé, es muy difícil responder. Entonces solo me queda ofrecerle al Señor mi impotencia, ofrecerle al Señor pues mis sentimientos, mis deseos, y que Él haga lo que crea conveniente. A lo mejor yo no puedo, pero puede hacerlo otra persona. Y ahí vamos, despacito. ¿Cómo son los rostros y las heridas de los que acuden a su obra social? ¿Cómo diría yo? Son tantas, es verdad, son tantas familias que no tienen tampoco. Los domingos por la mañana vienen algunas que durante el día no pueden venir, los días de semana no pueden venir porque están trabajando. Entonces ya me han pedido, por favor, puedo venir otro día, que no puedo. Ese día de semana que me adjudican no puedo llegar, porque a ver si a mí sale, que a veces me llaman por teléfono, mire, hermana, mañana me toca ir, pero no, me he salido unas horitas, no tengo otra cosa, esas horitas las necesito. Entonces, pues bueno, pues vente, puedes venir otro día. ¿Qué día puedes venir? Tal día. Pues bueno, vente tal día. Así, poquito a poco, pues podemos ayudarles en lo que está a nuestra mano, en nuestro alcance. Pues ellos llaman por teléfono y yo pues les atendemos siempre que podemos. Y a lo mejor pues procuramos, no siempre podemos atender todo. Bueno, pues el Señor va haciendo. Y en lo que podemos, pues nos rompemos el corazón, pero no hay otra solución. Hay veces que no se puede aceptar, o sea, todas las circunstancias de cada persona. Pero sí, hoy mismo por la mañana estábamos dando desayunos y ha venido una señora que vive con su hijo. Ella está atendiendo a otra señora. Con eso se gana el pan, pero le damos pues la comida. Ella no puede venir los martes porque está trabajando. Viene los domingos a buscar su comidita, pues bueno, pues le atendemos el domingo. ¿Sí? Y así vamos, hemos pagado también algunos. No podemos porque las cosas, no tenemos posibilidades económicas como para ayudar a todo el mundo, pero bueno, algo, poquito, pero podemos. Lo que se puede, pues ahí se va haciendo. Jesús fue pobre. ¿Cómo ve el rostro del Señor en las personas que se acercan a esta obra social? Pues de verdad que intento. No digo que siempre lo vea, porque yo soy humana también y a veces pues todo esto te cuesta verlo, porque el Señor, no sé, y tú, es verdad que no tenías donde reclinar la cabeza, pero también es verdad que tenías amigos que te abrían las puertas y estabas con ellos y te atendían bien y te sentías cómodo con ellos. Entonces, pues ahí voy también, que no tenías donde reclinar la cabeza, pero sí tenías un poco. Ay, muy difícil responder a estas preguntas. Yo intento verla al Señor y a veces le digo, Señor, es que el disfraz que te pones es muy complicado verte en ese disfraz tan feo y tan maloriente a veces. ¿Eh? Es muy difícil verte ahí, pero sí te veo, Señor, sí te veo ahí. Muy difícil responder, de verdad que te quedas rota, con el corazón roto, porque quisieras, pues eso, darle un abrazo y si huelo mal, pues he olido mal, paciencia. Es muy difícil porque a veces entrar en una capilla de adoración perpetua, como es la nuestra, y que haya salido una persona
que va pues sin asear, que deja un perfume penetrante, es complicado. Es complicado. Señor, tú lo sabes que es complicado, pero nos tienes que dar la fuerza para seguir adelante. ¿Y cómo son los voluntarios que les ayudan? A ver, los voluntarios para mí son, bueno, yo no sé qué decir porque les digo a veces tantas flores que a veces me dicen, no, no, no nos dé tantas flores porque a veces el florero se puede romper. Bueno, de todas formas yo digo que son fantásticos, son geniales, son extraordinarios, porque venir de lejos a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, un día y otro día y otro día y otro día. Es verdad que no todos vienen todos los días, es verdad. A veces vienen una vez a la semana, cuando pueden, porque algunos trabajan. Vienen, madrugan y se van otra vez, se van pues tarde, porque se van como muy pronto a las 10, 10:15. Y claro, a esa hora es cuando tienen que empezar a trabajar. Y ya han perdido pues como mínimo una hora, hora y media o lo que fuera. Entonces, pero de verdad hay un voluntariado muy bonito, muy bonito. Cada cual, pues mira, cada cual con su taburete, decimos, cada cual con su genio, con su carácter, con su forma de ser, pero como todos, todos, todos ponen su granito de arena, como todos se esfuerzan, como todos son educados, aunque a veces recibimos unas respuestas un poco no como nos gustaría, pero sí recibimos. Y sin embargo, pues siempre con cariño, siempre con eh, una respuesta cordial, amable. Eso a veces no es fácil, a veces no es fácil, porque se nota que vienen pues de haber pasado una noche mala, pero el voluntariado realmente, pues repito, son fantásticos, y se hace un ambiente muy bonito, de amistad, de cariño entre todos a una, a trabajar en lo que pueden, donde hace falta. Terminan en una sección solo, hacemos cadena, normalmente hacemos cadena. Entonces, cuando vemos que hay por un lado ya hemos terminado, pues van al otro sitio, ven que yo te ayudo, vengo aquí, y eso. Otras veces están en la puerta ofreciendo la fruta o ofreciendo los pasteles o las bolsas. Entonces hay un espíritu de trabajo y de amistad muy bonito. Y bueno, también hay sus contrariedades. A veces a una se le escapa una palabrita un poco así de genio. Yo no digo que no, que pues somos humanos, eso nos escapa. Pero hay después no sé, un arreglo, cualquier cosita que decimos ahí, un tascarrillo, un chiste o cualquier cosita de risa, y todo el mundo se ríe y todo el mundo sigue adelante. Y hay un ambiente bonito. Eso es algo fantástico, de verdad. Y ponemos música también, pues ponemos villancicos o ponemos cantos de Pascua o lo que, según el tiempo litúrgico que nos corresponda. Y en Navidad ponemos los villancicos, claro, adornamos también un poquito si hay alguna cosita para adornar, si nos da tiempo, porque el tiempo es muy justo, muy justo, muy justo. También hay colegios que se nos acercan los domingos, porque otros días no pueden, lógicamente. Y muy bien, contentos, todo el mundo contento, de verdad que hay un ambiente de voluntariado fantástico. También hay algunos voluntarios muy especiales que ayudan a los más pobres desde casa. Háblenos de ellos. Hay una señora que en su día fue voluntaria presencial, que era una hormiguita realmente, porque es fantástica. Y ahora, pues, circunstancias familiares, por cuidar a su esposo y estar en casa, no puede, pero ella todos los días del año va tejiendo bufandas y gorros, para darles el Día de Reyes, que se les da bolsas especiales, el día de Nochebuena, el día de Año Viejo y el Día de Reyes. Y les damos bufandas y gorros para el frío, realmente. Lo que no le toca gorro, le toca bufanda, que no le toca bufanda, le toca gorro. Pero ahí vamos, y esa señora regala todos los años. También hacemos pues campaña de lanas, a lo mejor
alguna familia que tenga pues restos de lanas, de lo que sea. Esta señora es fantástica porque nos hace unas combinaciones de colores fenomenales y entonces es muy simpático, pero hacen, bueno, maravillas, hace maravillas. Todo, habrá 200 o 300, ¿eh? Que ya los han entregado, ya los tenemos preparados para hacer las bolsas de Reyes. ¿Se adaptan los menús a la realidad religiosa y cultural de las personas que van a la obra social? Es verdad, porque hacemos con cerdo, sin cerdo. Hacemos, ponemos atún, les ponemos queso, les ponemos cositas así o pavo, que también ellos pueden comer. Y siempre se preparan las cosas separadas para que todo el mundo pueda llevar su bolsita y que no se quede nadie sin comer. Su fundadora, la madre María Emilia Riquelme, fue una mujer adelantada a su tiempo. Háblenos de ella. Es cierto, ella pues era de gente de alcurnia y dejó todo, realmente dejó todo. Y el Señor, desde muy jovencita, ya se dedicó a dar catequesis, a dar a los pobres a todo lo que recuerdo de su vida, que les decía, sus familias estaban todas preocupadas en una cierta ocasión, algún banco donde ella tenía su patrimonio o gran parte de sus cosas, y uno de los familiares dice, oye, María Emilia, ¿qué pasó? Mira que el banco tal quebró. Y entonces ella con mucha tranquilidad les dice, el banco donde yo tengo puestas mis cosas no quiebra nunca. Eso quiere decir que ella ya había donado sus cosas pues a la gente con quien vivía, con quien podía estar necesitando, y ya lo había repartido todo. Entonces esto es algo que realmente pues no se explica. Solamente una persona de gran fe y de gran amor a los hermanos es lo que se puede explicar. Hermana Rosa María, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y esperando que muy pronto regrese a este programa. Gracias. Pues también, sí, hay gente que a lo mejor pues no puede colaborar presencialmente, pero entonces sí, económicamente sí, porque también pues hay que pagar luz, hay que pagar gas, hay que pagar todas las cositas que necesitamos, agua, y también pues cuando vamos al banco de alimentos tenemos que alquilar un camión para que nos puedan traer la leche y las cosas. Y ahora pues gastamos mucha leche, que antes nos daba de la Comunidad Europea y ahora no recibimos de la Comunidad Europea nada, pero el Banco de Alimentos se porta maravillosamente bien. Y lo siguiente, como dicen ahora en lenguaje más juvenil, dicen, no, muy bien, no, lo siguiente. Pues así decimos, de verdad que hay gente fabulosa, extraordinaria, y bueno, estamos siempre en la providencia de Dios. Dice que miguita es pan. Y cualquier cosa que ustedes puedan colaborar, que puedan ayudar, que puedan, estamos siempre disponibles para recibir lo que las pocas cosas o muchas cosas, lo que sea, cualquier cosita. Muchas gracias a todos y que el Señor os bendiga a todos.
Agradecemos a la hermana Rosa María que haya compartido su experiencia con nosotros y también queremos agradecer a todas las misioneras del Santísimo Sacramento que en tantos países entregan su vida por dar a conocer al Señor y ayudar a los demás. Damos paso ahora al Padre Miguel Márquez y a su sección Dios nos hace guiños. Buenas noches a todos, con mucha alegría de saludaros en este año recién estrenado, recién terminado, el año que se nos ha regalado y recién iniciado este nuevo año, esta nueva andadura, que siempre es una oportunidad tan especial para escribir una historia inédita, dando gracias a Dios por todo lo vivido, dando gracias por tantas cosas que se nos han regalado, las que conocemos y las que no conocemos, en estos días de final de año de frío, ahora mismo donde estoy, de viento, un viento que se deja oír a través de las puertas, y una invitación a recuperar y a vivir el calor de lo que importa, el calor del hogar. Este deseo de vivir el año que ha pasado como un agradecimiento, evaluando, reconociendo lo positivo, también las cosas que no han ido tan bien, para que nos hagan sabios, para que nos hagan humildes, para que nos ayuden a reorientar, a corregir, para que todo lo que ha sucedido, también nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros olvidos, sean una invitación a despertar y a prepararnos para lo que viene por delante, con esa sabiduría y con esa actitud de la gente que verdaderamente es sabia. Esto es lo que pedimos siempre, recordando aquello que algunas veces he recordado, que me parece tan bonito, tan especial, tan certero. Aquello que dijo el Papa Francisco, lo parafraseo, lo digo a mi manera, en la carta de San José, cuando decía que el demonio, el enemigo, nos recuerda nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra pobreza, para dejarnos en la tristeza, para paralizarnos, para dejarnos bloqueados. Y el Espíritu Santo nos recuerda también nuestro pecado, nuestra pobreza, nuestra fragilidad, para hacernos sabios, para hacernos humildes, para ponernos en camino, para que con todo eso que reconocemos de nosotros nos ayude a caminar, a despertar, a ponernos en pie. Me parece muy importante este pensamiento. Dios es un Dios que siempre sabe aprovechar todo lo que sucede en nuestra vida, no para dejarnos bloqueados, paralizados o en una condena, como a veces nos sucede a nosotros mismos, que nos reprochamos y nos quedamos como paralizados, como con un cepo en los pies, y ese es el enemigo. Y el enemigo que llevamos dentro, y ese es siempre el negativo que amenaza siempre nuestra vida. Cómo convertir todo lo que vivimos, lo que sucede, lo que ante nosotros se convierte como en una amenaza, en un miedo que puede paralizarnos, se convierte en un dinamismo. Bueno, esta es mi preocupación, y recordando aquello que decía el Papa Francisco, nos ponemos en camino en estos días en los que seguramente todos o muchos, o ojalá la mayoría, podamos encontrar un poco de calor, de alimento en nuestra familia, en los lugares de nuestro origen, con esta invitación de la Navidad a descubrir la novedad de lo que se nos regala, y también agradecer el origen del que venimos, también, incluso aunque haya cosas negativas en nuestro origen, no haya elementos que recuerdan algún tipo de herida, pero que todo eso se convierta en causa de bendición para cuidar a los demás. Tantas personas que con la herida que han vivido se convierten en sanadores, en personas que curan y besan las heridas de los demás. Me parece
como tan importante esto en el mundo en el que estamos amenazados, llenos de incertidumbres, y a veces uno lo piensa que aunque vemos tantas películas que terminan bien, no siempre en la vida, muchas veces tantas situaciones que no terminan bien, tantas realidades que son tan tristes, pensando que donde hay una persona que en medio de situaciones muy negativas se da, es generosa, hace un gesto gratuito, siembra algo sin esperar nada, donde hay una persona que ofrece algo, que madruga por alguien, que pone una flor sin que nadie sepa quién ha puesto esa flor, una persona que regala algo, se priva de algo para darle a otra persona y esa otra persona nunca sabrá quién le dio aquello, de dónde vino aquello. Estoy recordando un Belén que me han regalado precioso, tejido a mano, y no sé muy bien quién me lo ha regalado, pero recordando los regalos en la vida que proceden de personas que no se han dejado notar, que no se han dejado sentir, que son una bendición, me parece que eso es lo que salva nuestro mundo, las personas que se entregan y que aman sin esperar nada. Estamos dando gracias por este año que ha pasado, por este año que hemos vivido. Mi pregunta para vosotros, ¿qué es lo que sentís que ha sido más valioso de este año que ha pasado? ¿Qué es lo que se os ha regalado? Yo podría decir muchas cosas. He vivido gracias, y digo gracias, a un dolor de espalda, un dolor muy intenso de espalda a principios del año, mientras viajaba desde Estados Unidos hasta la India, que me dejó postrado en una cama con dolores difíciles de aguantar, que sentía la impotencia, incluso pensando en que si algo se caía al suelo no me podía agachar. Hasta ese punto la salud es importante, que nos damos cuenta cuando la perdemos, cuando nos sucede algo de ese tipo. Increíble, pero cierto. Gracias a esa enfermedad tuve que dejarme cuidar, hubo hermanos que me ayudaban a vestir, me ayudaban a acostar. Recuerdo esto como el inicio de este año 2025 que se me regaló, y gracias también a que tuve que suspender viajes, pude estar en los funerales del Papa Francisco y pude estar en el inicio del pontificado del Papa León. Bueno, todo mal o toda realidad inesperada que parece que trunca algún proyecto y que regala otra cosa, que nos ofrece algo que no estaba en el programa y que sin embargo es una gracia. Pues doy gracias por esas cosas que a veces suceden, que son negativas y que sin embargo regalan otras que tú no esperabas, como disponer el corazón para la sorpresa de lo inesperado, en lo positivo y en lo negativo. No sé cómo habéis terminado el año, cómo vuestro corazón termina este año agradeciendo, reconociendo, también pidiendo perdón interiormente si hemos hecho daño a alguien, consciente o inconscientemente, y cómo pedirle a Dios que nos haga aprovechar todo para disponernos para este año que comienza. Yo termino el año también subiendo al santuario de la patrona de aquí de mi ciudad, de Plasencia, la ciudad de mis orígenes, de mi nacimiento. Hay un santuario en el monte, que es el santuario de la Virgen del Puerto. El puerto, no un puerto de mar, claro, estamos en Extremadura, es un puerto, el paso de los pastores por este puerto, de aquellos tiempos de la transhumancia, y esa ermita de la Virgen del Puerto en lo alto, un lugar muy bonito desde donde se divisa el Valle del Jerte y se divisa también la ciudad de Plasencia abajo. Desde ese santuario, la Virgen del Puerto, puerto seguro, puerto que nos refugia, nos protege y nos lleva de la mano. Esa Virgen que está dando de mamar, que está alimentando al niño, también tan tierna, tan especial, que en estos días es también el recuerdo vivo de mi cuñada, que está alimentando a Lua, mi sobrina. Y un
tiempo de silencio, un rato, en el santuario de la Virgen del Puerto, en el último día del año, en silencio delante de ella. Así quería terminar mi año haciendo un ratito de acogida de lo que ha sido este año, sin pensar mucho, solamente como refugiándome en el silencio que recibe, que se dispone, que acoge la luz que Dios quiere regalar, y a los pies de ese santuario, de esa imagen de la Virgen, dando gracias a Dios y disponiendo la vida. Pensaba rezar el rosario y salió un frailecito de Indonesia, un siervo de María, y empezó a rezar el rosario y acompañé ese rosario de las personas que se fueron reuniendo. Me pareció muy bonito este momento de silencio. Siempre consuela tanto el silencio interior cuando le dejas a Dios que te acaricie por dentro, que sople su brisa, que más allá de lo que yo puedo esperar o de lo que yo puedo estar pensando o de mis inquietudes, me dejo en Él, me refugio en Él. Y en estos días, celebrando la vida, tantas cosas que nos enseñan, nos despiertan, estos días con Lua, mi sobrina, tan bailarina, tan simpática, tan llena de vida, como un volcán de vida abriéndose cuando estamos a veces pensando en tantas negatividades, en monasterios, en conventos, en situaciones a veces de decrecimiento, de envejecimiento o de falta de vocaciones, y sin embargo, cuando uno ve una vida que se abre, que nace, que está llena de vitalidad, parece que nos conecta con algo que no imaginamos y que está también en la entraña de todo lo que vivimos. Y nos sentimos cautivados por esa vida que es como un milagro y como un regalo. Yo creo en esa esperanza que nace como un milagro en todo lo que vivimos, aunque a veces tenemos los ojos y la vida amenazada de negatividad. Una invitación a dejarnos contagiar por el regalo de la vida que Dios nos hace en cada persona. La creatividad, la invitación a descubrir caminos insospechados, la originalidad que se nos invita a vivir conectando con eso que está en el fondo de cada uno de nosotros y que es un regalo de Dios. Y es la imaginación, la creatividad. Cuando una persona se siente mirada así, yo me siento así mirado por Dios, parece que se regenera la creatividad que no nace de querer contentar a los demás, que no nace de la ansiedad de tener que aprobar un examen, sino que nace de algo muy bonito, que es como una canción que brota con mucha frescura. La creatividad que me sorprende en mis sobrinos, en personas que están alrededor. Escucho una frase que me deja totalmente sobrecogido, de la chica de mi sobrino, de Irene, que le dice a Javier, a mi sobrino, en un momento determinado, había perdido el tapón de una botella y le dice, no sabía yo si había escuchado bien, pero fue así tal cual, le dijo: Javier, ¿me puedes imprimir un tapón? Y yo me quedé un poco como totalmente chocado. Por favor, ¿me puedes explicar qué es lo que has dicho? Sí, que Javier es capaz de imprimir también tapones, imprimir cosas en 3 dimensiones, y ya me enseñó su impresora, que estaba imprimiendo piezas para el Scalestric. Bueno, me quedo totalmente pasmado, me siento un antiguo sin saber muy bien cómo es esto, pero me explica mi sobrino que se pueden imprimir tantas cosas en 3 dimensiones. Bueno, es otro mundo para mí, pero me quedo sorprendido de la creatividad, de lo que no podemos sospechar, de lo que hay en nosotros como capacidades, y los sobrinos son un ejemplo de esto, como también mi sobrina Lucía, que nos dice una redacción que ha hecho para la escuela sobre la democracia. Impresionante, preciosa poesía sobre el respeto de los demás, sobre la acogida de la diversidad, nos ha dejado a todos muy, muy sorprendidos en este mundo en el que estamos tan polarizados, donde se escuchan tantos mensajes de
eliminación del otro, del contrario, y mi sobrina nos sorprende con una poesía preciosa, realmente una poesía que nos sobrecoge por la calidad del respeto del otro. Lo hemos comentado estos días como una película, como Los Domingos, hecha por una mujer que no es creyente, puede respetar tanto la peculiaridad de una vocación a una vida contemplativa y describe los personajes con tal respeto. Me da mucha alegría pensar que puede haber este respeto en la comprensión del otro diferente, distinto, y me parece que este año que tenemos por delante puede ser una sorpresa en este sentido. Me llega la felicitación de mis hermanos de las Batuecas, un campanario, el campanario de Batuecas, y un trocito de la canción, de una de las canciones de Rosalía, que este año también ha sido un descubrimiento, la de Sauvignon Blanc, y un trocito donde dice: no quiero perlas ni caviar, ¿no? También habla de Rolls Royce. No quiero todo eso, sino que si estoy contigo me basta, y se refiere a un amor verdadero, y se refiere también, habla de Dios también, recordando y reconociendo la experiencia de las grandes místicas, ¿no? En esa búsqueda que está ella haciendo y que todos nosotros queremos hacer. Recordando a Juan de la Cruz en este año recién estrenado, de los 300 años de su canonización y de los 100 años de su doctorado, le pedimos a Juan de la Cruz que este año que hemos estrenado, en medio de tantas negatividades, de tantos mensajes que amenazan, vivamos aquello que él decía: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, porque a la tarde te examinarán en el amor. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Donde hay desprecio, donde hay negatividad, donde no recibes una mirada de cariño, donde esperarías recibir algo y no lo recibes, pon amor, haz algo que sea gratuito, haz algo que nadie espere, haz algo sin esperar que los demás se enteren, y el milagro se producirá seguro, de alguna forma. Que el Señor os bendiga, que el Señor os regale un año nuevo lleno de gracia, lleno de la sorpresa, de lo inesperado, y seáis canales de tanta bendición para los demás. Yo os lo deseo de corazón. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe durante todo este año en cada paso. Que los bendiga siempre, siempre.
Cayetana Jairi Johnson nos habla de la presencia del buey en el nacimiento en Jesús en su tierra. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues en estos días que os estoy comentando acerca de determinados detalles y elementos que también forman parte de todas nuestras escenas de natividad que estamos celebrando en estos días tan tiernos y tan maternales al mismo tiempo, pues si la semana pasada os hablaba de la humildad y de la sencillez del burro, el pollino, de la mula, del asno, ¿no? Todas las variantes que tenemos en nuestra tradición de animalitos tan sencillos y tan sufridos al mismo tiempo, y además por lo que representa, ¿no? Toda esa carga, ¿no? que suele transportar habitualmente los burros, que sobre todo se ve muchísimo todavía en el campo. En esta semana os voy a comentar acerca de la presencia del buey. El buey, que está asociado también al toro, a la vaca, ¿no? Este tipo de animales, pues también tienen una representación muy específica desde el punto de vista no solamente material, económica, ¿no? De pueblos nómadas, de gente de campo, ¿no? Los agricultores, los ganaderos, ¿no? Que junto con el pollino, también con las ovejas, las cabras, pues forman elementos económicos esenciales para la supervivencia, no solamente, digamos, orgánica, material de las familias, sino también pues para realizar tareas de comercio y todos los bienes que derivan de todos estos animalitos. Entonces, precisamente por este papel tan importante que tienen estos animales en lo que es el mundo material de la antigüedad, que también pues lo tenemos en otras culturas del mundo, en el Próximo Oriente sí se ofrecen además lecturas más profundas, más simbólicas, y desde luego que el pueblo hebreo y el mundo de la Biblia no es una excepción. Y es más, desde el punto de vista bíblico, pues sí que tenemos también conexiones mesiánicas, no solamente a través del burro, sino también a través de este buey. Y estos dos animalitos, pues no conozco Belén, no conozco ninguna representación en nuestras casas, en iglesias, en museos, donde precisamente pegadito al lado del pesebre, donde está el bebé Jesús envuelto en sus pañales, no estén estos dos animales figurando. ¿Por qué? Tenemos, desde el punto de vista de esta exégesis bíblica, típicamente judía, pues un misterioso pasaje en Génesis 32:6, donde se nos narra la preparación que ya está teniendo el patriarca Jacob para regresar a la tierra de Abraham y de Isaac, ¿no? Esa tierra prometida por Dios, ya una vez que cree que ha cumplido lo suficiente con su suegro Labán. Entonces, en esta vuelta, pues a él, claro, no va a volver solo, ya se considera que ha madurado lo suficiente, que ha tenido ya la suficiente también, digamos, prueba por el famoso robo de primogenitura, que no es cualquier cosa, ¿no? El robar los derechos de la herencia a su hermano mayor Esav, y ahora tiene que volver, pero ya tiene que traerse además las esposas, las concubinas, los hijos, animales, en seres varios, ya para constituirse y establecerse, emanciparse ya desde el punto de vista ya de la tierra designada por Dios para todo este momento patriarcal. Entonces, uno de los mensajes, ¿no?, que manda precisamente a su hermano Esav, porque sabe muy bien que tiene una deuda con él y que también debe resolver esta cuestión de esta disputa, de este robo, de este drama, ¿no?, que supone que su hermano Esav, además, pues por el resentimiento deseaba matar a su hermano Jacob. Pues en este mensaje del Génesis 32:6 le dice, entre otras cosas, dice: tengo un buey y una mula, o un burro. Entonces, este tipo de expresión, que no solamente nos está hablando del elenco de los bienes o propiedades que pueda tener el patriarca Jacob, sino que también hay una carga de profundidad con respecto a lo que es todo digamos, la derivación mesiánica que siempre va a estar permeando a través del pueblo hebreo
con este mensaje de esperanza, obviamente de salvación o de redención. Entonces, la importancia que tiene junto con la mula o el burro, el buey, es sustancial porque estos animales, ¿no?, que pertenecen a la familia también de los toros y las vacas, pues tienen mucha presencia en todo lo que es el acervo simbólico iconográfico del Próximo Oriente Antiguo, también en Egipto, y son animales rotundos que se dan mucho respeto, ¿no?, por la fuerza y la prestancia, ¿no?, que tienen. Y entonces se sabe que también pues el enfado de un toro o de un buey, incluso las vacas son algo más mansas, pero cuando se enfadan también se enfadan. Entonces los otros dos que tienen cuernos, pues cuando se enfadan pues se toman su tiempo, pero cuando embisten pues ya sabemos todas las consecuencias que puede tener una embestida de uno de estos animales, ¿no?, tanto el toro como el buey. Por eso pues estos animales suelen ser emblemáticos especialmente para representar a Dios, aunque sea en esquema mental, porque ya sabemos que a través de las prohibiciones levíticas pues está categóricamente prohibida cualquier imagen de Dios, especialmente porque lo que se busca es evitar la idolatría. Y aún así pues los componentes, ¿no?, de la fuerza, el vigor, ese empuje, ¿no? La ira también divina se le representa como un toro que está bufando, que está enfadado. Esto así se dice directamente en el texto bíblico, pues es la imagen que se suele tener de Dios precisamente por toda esta fuerza, este empuje y también la fertilidad, ¿no?, la fecundidad que siempre está produciendo cosas buenas. Y en este sentido, pues Dios como creador del mundo y de todos nosotros y todo lo que deriva, ¿no?, de su mano santa, pues siempre tendrá algo positivo. La importancia de estos dos animales y conectado directamente con lo que es el tema del mesianismo nos viene porque hay dos formas de presentársenos el Mesías desde el punto de vista de la exégesis judía. Tenemos por un lado lo que es el Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, y otro Mesías, el Mashiach ben David, el Mesías que es hijo de David. Pues curiosamente el Mesías hijo de José es el que viene a representársele a través del buey, porque este José es el José hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos a los madianitas y después pues termina desarrollándose y creciendo en Egipto. Entonces lo que representa este Mashiach ben Yosef pues es una figura de sufrimiento, es una figura también de penitencia, de escarnio, es el Mesías que también conecta con el siervo doliente del profeta Isaías, especialmente en el capítulo 53. Entonces, el buey, en esta representación de lo que representa a José, pues es ese José que tiene que también, purificarse, tiene que purgarse, pues determinadas faltas y determinadas cuestiones que le ha llevado, ¿no?, a que sus hermanos pues la emprendieran contra José y le terminasen vendiendo. Y entonces va desarrollándose en Egipto y también ya una vez que va ascendiendo en el escalafón social y se convierte en un visir egipcio de primer nivel, pues también se va a encargar de ayudar a todos los que se le presenten y especialmente a los suyos, a los hebreos, ¿no? Pero también atendía a todo el mundo que se le acercara porque sí se le conocía por ser una persona justa y recta, ¿no? Y de hecho el Génesis, pues en lo que es la historia de José tiene un final precioso con esa reconciliación de los hermanos y ahí no hay ningún tipo ni de revancha, ni de venganza, ni nada por el estilo, porque el mismo José dice, ¿quién soy yo para juzgar cuando está Dios?, ¿no? Es decir, que hay una relación muy potente con lo que es el simbolismo de la figura de José en Egipto asociado a este buey, porque en el otro campo tenemos al Mesías, el hijo de David, que ese es el Mesías triunfante y el que vendrá también con toda la pompa y toda la prestancia de lo que es el triunfo escatológico de Dios para la redención. Y este Mesías, el hijo de David, pues entrará en Jerusalén como un pobre montado sobre un burro. Y esta es la imaginería que nos relata el profeta Zacarías precisamente. Entonces en esto sí que podéis hacer una imagen también rápida de lo que fue esa entrada de Jesús en Jerusalén en el Domingo de Ramos. Pues precisamente el
animal que representa al Mesías triunfante, al hijo de David, pues es precisamente el burro. Entonces, está clara la conexión, ¿no?, de lo que son estas cuestiones teológicas judías profundas atribuidas a estos dos animales tremendamente humildes, pero también estos dos animales pues van a representar lo que es la realidad humana, ¿no?, la realidad de la parte de la humanidad que sufre, que está en discusión con los hermanos, con el prójimo, que se producen divisiones sociales, y en cambio la mula pues es la que viene a reconciliar y viene a sanar. Entonces estos dos animalitos, cuando los vemos, ¿no?, que están dando ese calor, ¿no?, al bebé Jesús ahí en su cunita, en su pesebre, pues también nos está ya chivando, ¿no?, de cuál va a ser el papel de Jesús a la hora de darse cuenta de qué sociedad le tocó nacer, que no era un momento nada fácil para el pueblo hebreo, lleno de facciones, lleno de divisiones, lleno de disputas, las confrontaciones contra los romanos también, y entonces eso no podía traer nada bueno, y por eso su mensaje era radicalmente opuesto, basado en el ejemplo, aunque también había momentos en que Jesús igualmente se debía enfadar, no pocas veces, y hay una escena muy elocuente como la que todo el mundo conoce, que es el asunto de los mercaderes en el templo, ¿no? El caso es que estos dos animales pues también vienen a representar estos dos aspectos, y igualmente se coge lo que es el simbolismo de los animales, porque también sabemos que el buey es utilizado especialmente para arar el campo, ¿no? Se le carga con un yugo y que tiene enganchado a ese listón de madera, tiene el arado que va haciendo los surcos para que uno vaya plantando. Es decir, que el buey va realizando ese trabajo rutinario, ese trabajo también muy tranquilo, pausado, para que la semilla pues tenga el hueco ajustado para poder plantar algo que va a traer algo también muy bueno, como va a ser pues un cereal, va a traer un árbol frutal, va a traer bondades que sirve para la nutrición, pero también para dar alimento a otras criaturas que forman parte de la naturaleza. Y en cambio el pollino, pues una vez que tenemos el fruto, ya podemos empezar a cosechar pues el trigo, la cebada, los centenos, podemos también recolectar las frutas de los árboles, etcétera, gracias a que se ha realizado un trabajo previo por parte del agricultor con el buey que va arando, va creando surcos para plantar semillas. Luego el pollino se va a encargar de poder transportar todo eso que hemos cosechado. Y entonces, de nuevo, la analogía de los dos animalitos es extraordinaria por estas funciones que se contemplan una realidad objetiva. El buey asociado al Mesías, hijo de José, por este José en Egipto, que se encarga de poder purificarse, de poder superar lo que ha sido el drama de la venta por parte de sus hermanos y poder perdonarlos, pues asociarlo también por analogía con San José, el amantísimo esposo de María, que tiene que estar cuidando de esa sagrada familia, tiene que velar, sobre todo cuando van huyendo hacia Egipto, subidos a un pollino, pues incluso dentro de Egipto se movieron durante unos 3 años y medio para poder escapar de cualquier amenaza, de cualquier peligro. Pues este San José también podéis conectarlo con ese José, el hijo del patriarca Jacob, que igualmente en Egipto estuvo cuidando, estuvo velando, estuvo preservando la vida de su esposa, de ese bebé Jesús, pero también de todos los que tenía alrededor, para que también su actuación como hombre justo tuviera esa razón de ser mandada desde lo alto. Así que con este programa de hoy os dejo pues un ratico de reflexión, y contemplad de verdad vuestros belenes y mirad bien estos dos animalitos por toda esta carga de simbología con la lectura judía que os he comentado en el programa de esta noche. Así que, como siempre, se os manda muchísimo amor, gracias por la escucha y hasta la semana que viene. They ask me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside
cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chaff them and I gaily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. So I chaff them and I gaily laughed to think they could doubt my love. And yet today my love has flown away, and I'm without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. En Entre tú y yo, la Madre Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre cómo el cristianismo ofrece una alegría que es un modo de vida. Pues mira, José Manuel, en lugar de decir feliz año nuevo, nosotros nos decimos alegría para toda la vida. ¿Qué te parece? Bueno, pues mejor. El cristianismo ofrece una alegría que es un modo de vida y un estado del corazón y no un sentimiento pasajero. Es un gozo que proviene de la comunión con Dios, del saberse y sentirse hijos de Dios y coherederos con Cristo. En el momento que anide en nuestro corazón con toda fuerza y convencimiento este sentirnos hijos de Dios y coherederos con Cristo, esto es alegría para toda la vida. Evidentemente no elimina el sufrimiento, las luchas, pero nos da un sentido de paz y plenitud duradera al enfocar todo en la relación con Cristo. Sí, incluso en medio de las dificultades. Por eso nos dice San Pablo, alegraos siempre en el Señor. Yo me repito tanto esta frase, os lo repito. Alegraos porque sois ciudadanos del cielo. El Papa Francisco nos enseña que la alegría para toda la vida proviene de sentirse amados por Dios, del Espíritu Santo que habita en nuestro interior, que no son palabras, que es real, y de estar en relación constante con Cristo resucitado. Esta alegría auténtica, claro, no se basa en tener cosas, sino en estar con el Señor y vivir por amor. Es una alegría que se experimenta
como decimos, incluso en medio de las dificultades, y que debemos cultivar y compartir. Bueno, tenemos como horizonte de fondo las palabras del arcángel Gabriel a María, como empieza nuestro cristianismo. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Así empieza el cristianismo. Para Dios nada es imposible. Eso es muy consolador, ¿eh? Claro que Mira, tuvimos un diálogo sobre la experiencia de Lewis en este punto concreto, cautivado por la lo, alegría, la lo historia de su recuerdo. conversión. ¿Mm? Ese fue su encuentro con el cristianismo, que fue sentirse cautivado por la verdadera alegría. A mí es un libro que yo, cuando lo leí ya hace tiempo, me llamó la atención el título, Cautivado por la alegría. Es verdad, es De verdad. ahí está, su conversión viene de ahí. Es como dice el Papa Francisco en su primera exhortación apostólica, la alegría que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Si nos dejamos salvar por Él, somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y la fuerza con la que la verdad se impone tiene que ser la alegría, que es su expresión más clara. La unidad no se consigue mediante la polémica y tampoco mediante teorías académicas, sino con la irradiación de la alegría pascual. Y en ella los cristianos deberían darse a conocer al mundo. Esto lo dijo el cardenal Ratzinger. Mm. Y el Papa León XIV nos ha animado a vivir la alegría de la fe, considerando que si permanecemos en su amor, nuestra vida se convierte en un templo de Dios, y ese amor nos ilumina y nos guía en nuestras decisiones. Es que hemos de ser veraces, valientes, atrevernos a pensar en el Dios en quien decimos creer. La alegría para toda la vida solo puede ser la alegría como consecuencia de la bondad de Dios. Y la pregunta que estalla en muchos corazones es, ¿tiene el mundo aspecto de que Dios es bueno? Para él, lo que le ha ocurrido a esta persona que tanto queremos, lo que está ocurriendo en esa familia, lo que está ocurriendo en nuestro mundo, ¿es obra de la bondad divina? ¿Cómo nos ponemos frente a esa bondad divina, a ese amor y misericordia divina con todo lo que vivamos? Nuestra vida diaria nos pide un respeto que se estremece ante el misterio, Carmen. Dios también es bueno donde no comprendemos su bondad. Son esas misteriosas permisiones divinas que dice Jacques Philippe. Sí, que dice nuestro amigo, y a mí me lo recuerda mi confesor que me encanta, misteriosas permisiones divinas, que ha puesto como una sigla MTD. Ya en el libro del Antiguo Testamento se encuentran afirmaciones que si nos dejamos conmover por ellas, comprenderemos lo que es la alegría para toda la vida. Alegría que es producida por la bondad de Dios, donde está el origen de todo. Es la bondad por esencia. Si hemos leído algo del Antiguo Testamento, veremos que desde luego el hombre del Antiguo Testamento no era blando de corazón. Llevaba una vida dura, era un pueblo pequeño y siempre amenazado, siempre en guerras, en medio de civilizaciones gigantescas que se acechaban repletas de la soberbia y altanería de lo mitológico y hostiles a la fe en Dios. Lo vemos constantemente en cualquier narración, bueno, y en el libro de los Salmos no digamos, que muchas veces nos quedamos sobrecogidos, tanto de las narraciones como de las exclamaciones personales de los Salmos. Suave y bondadoso es el Señor, dice el Salmo 144. Lento para la ira, rico en gracia. Es bondadoso para todos los seres, misericordioso para todo lo que ha creado. Dios es nuestra fortaleza. Incluso cuando la tierra se desmorona,
Pues entonces exclamamos con el Salmo 46, si nos abriéramos al abismo que es la bondad de Dios, se tendría alegría para toda la vida. Carmen, sabemos que la verdadera fuerza está en la bondad. Dios no necesita el mundo para nada. Él lo crea y lo mantiene porque Él es bueno. Hemos oído constantemente en la vida, ¿por qué todo esto si Dios es bueno? Incluso en nuestros diálogos o monólogos con Él. De nosotros depende si es diálogo o monólogo. Incluso en estos momentos le hemos dicho, ¿esto por qué, Señor? Aunque es mejor que le preguntemos, ¿esto para qué? ¿Dónde estás tú en esto? ¿De dónde viene todo lo que nos duele y amarga en la vida? Claro, lo enredado, lo inauténtico, lo destructor viene de la libertad humana, de la actividad humana. ¿Cuántas cosas son consecuencia y obra de los mismos que nos quejamos? No sé, cada uno de nosotros podemos vivir en la vida de la fuerza de la bondad o hacerla un poco peor. Muchas veces nuestras palabras, nuestras acciones envenenan el aire. Toda mentira, toda violencia, toda incomprensión, toda injusticia, pues esos juicios tan malos que hacemos, pues producen más confusión. ¿No nos ha admirado y conmovido la manera de vivir y sufrir de muchas personas? La fuerza de su bondad. ¿No nos ha sacudido, no sé, en nuestras medidas y criterios, la respuesta llena de fuerza de la bondad de personas ante las situaciones más duras y difíciles? ¿Cuánto nos ha conmovido después el revés de lo que nos hizo sufrir? Nosotros convertimos nuestro entorno en lo que es. Nos lo dijo Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero en todo momento, también en nuestra respuesta ante el sufrimiento y la dificultad y los problemas. Podríamos vivir sencillamente a la luz de las palabras de Jesucristo. No temáis. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Jesús nos da su paz, no como la da el mundo. No nos angustiemos. Él ha vencido al mundo. Es verdad, Carmen, que ante esta cantidad de situaciones, pues muchas veces no tenemos respuesta. No conocemos la respuesta. ¿Qué significa la bondad de Dios? Desde nuestras experiencias diarias de lo que hace una madre buena, un padre bueno, un hijo bueno, un trabajador, desde las cosas bellas que contemplamos, desde la inmensidad de los océanos, de las noches estrelladas, de un arco iris después de la lluvia, decimos, esto es finito, esto es obra de alguien, necesito del origen de todo. Dios es el abismo inmenso de todo esto. Nuestra razón y nuestro corazón quedan absorbidos por el abismo de Dios y nos sorprendemos ante su sobregrandeza. Claro. Oye, y cuando decimos Dios es bueno, todo está en la fuerza desconocida de su bondad. Sus medidas no son las nuestras. La realidad es que el misterio se apodera de las palabras, de los sentimientos y nos las arrebata. Nos abrimos a un espacio que nos sobreinunda. Nos pasa como a los poetas, ¿verdad? Que a pesar de la inmensidad que nos transmiten, de la diversidad de sentimientos, ellos sienten que su palabra es solo un signo, una señal de algo que es mucho más. Dios nos hizo libres. Pongamos de nuestra parte todo para tener un corazón alegre, para sentir la alegría profunda que Jesucristo nos ha traído con su redención. Un corazón alegre, que es muy diferente, yo creo que esto lo hemos comentado, de un corazón divertido. Pues que ser divertido es algo externo, ruidoso, guau. Sí. En cambio, como comentamos en su día, la alegría vive en el interior. Es silenciosa, con raíces profundas. Es la hermana de la seriedad. Donde está una,
sale también la otra, como dice nuestro querido amigo Guardini. Romano Guardia, es que es maravilloso. Después de ese camino lleno de sentido y de luz, queda un silencio que percibe esa orientación, un respeto que se estremece ante el misterio, y todo se vuelve adoración. Y eso a su vez, para nuestra pregunta, significa: Dios también es bueno donde no comprendemos su bondad. Y Carmen, no lo olvidemos nunca, Él es nuestra alegría para toda la vida, sin excepción. Esto es importante que lo interioricemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer programa del año nuevo. Esperamos esté lleno de bendiciones para todos vosotros. Ya sabéis que podéis contactarnos en una dirección de correo electrónico de muchagentebuena@radiomaria.es y descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María. La próxima semana regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.